Juan Fernando Flores Arroyo es jefe de la bancada de gobierno de Ecuador y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de ese país. Como ustedes saben, el presidente Guillermo Lasso y su gente acaba de vencer frente a un intento de golpe de Estado. Así ha sido acusado internacionalmente, dirigido desde el exilio por el expresidente Correa. El gobierno de Ecuador y los líderes de los grupos indígenas alcanzaron un acuerdo, ¿okay?, para poner fin al paro y las protestas que han liderado en las últimas semanas. Sin embargo, Ecuador es un bocado de cardinales para la gente de izquierda y sobre todo de extrema izquierda actual. El continente americano, del sur del Río Grande hasta la Patagonia, se está convirtiendo en un continente rojo. Pero en fin, vamos a ver y hablar con él, a ver cómo está la situación en este momento en Ecuador. ¿Y qué han discutido ellos? Porque yo supongo que los dirigentes políticos democráticos se han sentado a conversar en qué estamos fallando, por qué utilizan nuestras debilidades para alebrestar a la gente, apoderarse del poder, a la larga agrandar y ahondar todas estas debilidades por las cuales se queja el pueblo, pero como tenemos una dictadura, ¿no?, entonces, o como tienen una dictadura, no pueden salirse de ella, como está sucediendo en buenos países, entre ellos Venezuela, donde él estuvo, me estaba diciendo, un tiempo viviendo. Bienvenido entonces, Juan Fernando Flores, tú tienes la palabra. Explícanos qué está pasando. Muchas gracias, Napoleón. Un saludo a todos los que nos están viendo. Pues sin duda lo que ocurrió en Ecuador la semana anterior no es más que un intento más del socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, de que Ecuador, al ser el único territorio que les falta casi para pintar de alguna manera de rojo todo el continente, se ha tratado de convertir en esta joya de la corona, donde con intentos claros de desestabilización, donde utilizando lo que empezó como una lucha social por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, terminaron convirtiéndolo en un intento de golpe de Estado, donde desde las diferentes fuerzas políticas, sobre todo de la izquierda, que corresponde al correísmo, quien perdió las elecciones justamente en el año 2021, ahora intentaron de una nueva forma llegar al poder, y quizás no de la mejor manera al no haberlo logrado en las elecciones. Para eso, tras 18 días de paro, lo que se pretendió era utilizar la Asamblea Nacional para generar un proceso de destitución del presidente de la República, donde con 92 de 137 votos se cesaba en funciones directamente al presidente. En este caso no lo lograron, obtuvieron solo 79 votos, que es un número importante, donde si bien nosotros reconocemos esto como una victoria dentro de la parte política, también tiene que ser un proceso de revisión interna para poder entender dónde se está fallando, qué es lo que debemos corregir y sobre todo el cómo podemos evitar que este tipo de intentos del socialismo del siglo XXI no se sigan fraguando actualmente en el Ecuador. Lo que ocurrió el pasado martes justamente tiene que ver directamente con un proceso donde se pretendió incluso, no solo generando procesos de extorsión, sino también yendo a las afueras de la casa de los propios asambleístas, que en este caso son diputados o congresistas, se intentó presionar que voten a favor para justamente lograr la destitución del presidente de la República. Al no lograrlo y verse perdidos, intentaron avanzar con otro proceso que ya venía paralelo, quizás mes y medio atrás, de un intento de revocatoria de mandato, que justamente esta misma semana el Consejo Nacional Electoral, con 4 de los 5 votos de los consejeros, se resolvió dejar sin efecto porque no tenía validez jurídica ni se habían presentado las pruebas pertinentes. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que ocurre en el Ecuador? El socialismo del siglo XXI pierde la batalla en la calle, en el legislativo y en el poder electoral ante una pretensión de pretender derrocar de alguna manera lo que está establecido por la democracia y este Estado ecuatoriano donde sí se puede tener fallas, donde sí puede ser perfectible, pero al final siempre será mejor la democracia por cualquier dictadura.
Sí, siempre será mejor la democracia por cualquier dictadura. Eso lo pueden decir aquellos que somos víctimas de cualquier dictadura. Pero la gente que no lo ha vivido o que hace mucho tiempo que lo vivió se olvida o lo desconoce, se siente molesta por lo que está sucediendo. Fíjate lo que sucedió en Colombia. En Colombia, Petro sobre todo ganó, aparte de la capital, es verdad, de ciudades grandes, ganó sobre todo en los sitios más pobres, donde con un gobierno como el de Duque, bueno, porque fue un buen gobierno, que mejoró las condiciones de buena parte de la gente, hay sectores que no llegaba la cosa, esas mejorías. Y además sucede como Chile o como Perú, que eran dos de los países que más avanzaban en su momento, pero primero no supieron vender esos avances y luego no supieron darse cuenta que una cosa es las cifras macroeconómicas del triunfo, de los logros, y que esas cifras bajen, vayan bajando y lo sienta la gente de menores recursos, que se siente olvidada. Ese es el problema, que tardan en llegar todos esos ajustes dolorosos, es verdad. Cuando ellos llegan, como no les importa que la gente luego sufra más porque las van a tener oprimidas, pues empiezan a regalar y regalar pensando que la gente los va a apoyar. Que en principio los apoyan, es verdad. Porque, me están regalando más que los otros. Porque además no le enseñamos a la gente, ¿no?, que la bonanza de una persona, de una familia, es con el trabajo y no con el regalo de unos dirigentes. Bueno, es que sin duda las fallas que se tienen responden, yo creo que de alguna manera a ese legado que nos dejaron los anteriores gobiernos y quizás también a decisiones que no se están tomando en los nuevos como en lo que nos corresponde a nosotros. Aquí no es solo cuestión de señalar los anteriores gobiernos, en nuestro caso nos precedió directamente el gobierno de Rafael Correa, posteriormente de Lenín Moreno, que es de la misma línea ideológica y fue candidato incluso del correísmo, pero allí se generó un proceso de desinstitucionalización, donde la sociedad ecuatoriana dejó de creer no solo en las instituciones, sino en el gobierno en sí. Y el gobierno en ese proceso de alejarse de la ciudadanía es donde lamentablemente también institucionalizó algo como la corrupción. Y aquí hay varios procesos que nosotros estamos en revisión, estamos conversando con el presidente Guillermo Lasso, con las bancadas legislativas que decidieron no dar el voto justamente para la destitución del presidente, donde un mensaje que ellos nos dieron claro es que ellos no es que no están votando por el presidente, ellos están votando por la democracia y eso es un elemento que nosotros no podemos dejar de ninguna manera de lado, sino que por el contrario, tenemos que entenderlo desde esa percepción. Lo primero que hemos hecho esta semana, posterior a lo ocurrido, es tener reuniones con los coordinadores de bancadas justamente para poder entender desde su visión dónde están las fallas dentro de los procesos que estamos llevando directamente desde el gobierno nacional y empezar también procesos de la mesa de diálogo que logró un acuerdo de paz con los movimientos, pueblos y nacionalidades, donde en conjunto empecemos a dar respuesta a esa falta de acción social, que es quizás el elemento que más se reclamó durante los 18 días de movilización, que tiene que ver directamente con salud, educación, y allí hay elementos que nosotros tenemos que de manera integral generar cambios inmediatos. Y un tercer punto que tiene una corresponsabilidad de la propia Asamblea Nacional de reformar ciertas leyes para darle mayor oportunidad a los ecuatorianos sin importar si son de un partido o no, si representan a una tendencia política o no, sino que al final lo hagamos en función de sus necesidades y entendiendo que los 17 millones de ecuatorianos hoy esperan tener una oportunidad al tener un déficit de empleo donde 7 de cada 10 ecuatorianos hoy no tienen una oportunidad de un empleo formal. Ahora, lo que es una realidad es que en toda América, y yo diría que en Europa también, ha fracasado en este momento, ha sido desactualizado no solamente el bipartidismo, sino la forma tradicional de los partidos políticos que viene justamente del Partido Comunista cuando llegan al poder en Rusia, que es una cosa vertical, solamente comparable con la monarquía vaticana, ni siquiera con la inglesa. ¿Ok? Entonces, yo creo que se tienen que reunir, ¿no piensas tú, a empezar a discutir? Bueno, tenemos que actualizar la democracia porque está en la decadencia, ¿no? Y por otro lado, a nuestros partidos políticos. Y tenemos que pensar cómo hacer
para que nosotros los dirigentes políticos de todas las toldas, ¿no?, primero sea el país y su gente, después venimos nosotros, ¿no? Porque lo que hacen en líneas generales es, para llegar al poder, ¿no?, insultarse entre ellos, acusarse entre ellos. Y otra cosa, llega a un acuerdo. Si tú consideras que el presidente Lasso o algún ministro o a alguien que le quieres, que está buscando su puesto, está robando, bueno, busca las pruebas y llévalas primero a la justicia antes de sacarlas a relucir, porque no, se están hundiendo todos al mismo tiempo, todos se están hundiendo. Bueno, ahí nosotros estamos llevando adelante, en el caso de la Asamblea Nacional, un llamado que hizo el presidente Guillermo Lasso el día que finalizó el paro, que es el llamado a la unidad nacional, donde justamente todos pongamos por delante primero al país y a los ciudadanos, más allá de la política o lo político, entendiendo de que aquí sí existe la voluntad de las bancadas legislativas, incluso de quienes quizás no comparten nuestro gobierno nacional y la forma de cómo lo estamos llevando, generemos un proceso de diálogo para dar respuestas, entendiendo justamente que este no es el momento de buscar los puntos que nos dividen, sino por el contrario, aquellos donde todos podemos tener un punto en común que nos permita unificarnos y sacar adelante ahí el país. Porque estamos hablando que al final del día, más allá de lo que realmente tenga que ver con la política, si aquí empezamos un proceso de solo golpear por golpear, al final del día quizás no quede ni país para la siguiente bancada política o para otra organización. Entonces hay un punto que para nosotros es fundamental, que es generar estos procesos de unidad nacional. Para ello se han iniciado los procesos de diálogo, de acercamientos, de encuentros, donde escuchando justamente esas visiones que tienen los partidos políticos de la diferencia de cómo estamos generando nosotros la gobernabilidad, trabajemos en función de ello y generemos procesos que realmente respondan a esas necesidades. Y quizás ese es uno de los puntos más importantes que hemos encontrado con el presidente Lasso, de que en estos momentos el llamado debe ser uno solo, unidad nacional para poder sacar adelante nuestro país. Juan Fernando, lo que estás diciendo es muy hermoso, es muy patriótico, que se ve que quieres al país. Pero todas esas críticas que les hacen, porque al fin y al cabo como seres humanos todos podemos equivocarnos y de hecho no podemos, nos equivocamos muchas veces, sea el ser humano que sea, las escuchan. O sea, la oyen y las discuten después entre ustedes. Hazme una prueba. Dime en líneas generales, en esas conversaciones de las cuales estás hablando con otros partidos que son de oposición, ¿cuáles son las críticas comunes que les tienen a ustedes? Unas que están de acuerdo con esas críticas y otras que no están de acuerdo. ¿Y por qué están de acuerdo y por qué están en desacuerdo? Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho tras el paro es justamente escuchar a fondo y a profundidad cuáles fueron las exigencias sociales. En ese caso se genera un proceso de un pliego de 10 peticiones que tienen que ver sobre respuestas que tiene que dar el ¿Aló? Se Ejecutivo congeló y la en algunos imagen. puntos el Legislativo. Espérate, ¿me quieres repetir eso? Porque se congeló un momento la imagen. Hablas de 10 propuestas fundamentales. ¿Cuáles son? Correcto. El movimiento indígena y los pueblos y nacionalidades hicieron 10 puntos de exigencia de las luchas sociales. En función de eso, nosotros iniciamos un proceso que justamente el día de mañana jueves vamos a iniciar todo lo que corresponde a las mesas de diálogo y de trabajo conjunto, donde dentro de las exigencias estaban elementos de carácter de... Por favor, otra vez se volvió a congelar en el momento que iba a decir. ejecutivo, que ya fueron decisiones tomadas. Ajá. Aló. Sí, ahora te escucho. En lo que corresponde justamente el ajuste ¿Aló? del precio de los combustibles y el subsidio para la... Tenemos problemas con la grabación, como se están dando cuenta ustedes. Se le acaba de caer el internet, ya volvió el internet, entonces continúa, por favor. Sí, uno de los puntos esenciales es que hemos logrado acuerdos en el subsidio de combustibles y los precios correspondientes a esto. Es un elemento que fue fundamental, dado que al inicio del gobierno se había generado un proceso de congelamiento del precio de los combustibles.
Lo que ahora se hizo fue reducir en 15 centavos cada uno de los combustibles y con ello se genera un proceso de ahorro en las propias familias ecuatorianas y también en el sector laboral, que es uno de los puntos fundamentales que se hizo en la exigencia. Lo otro corresponde a la mejora de los presupuestos, por ejemplo, en la educación intercultural, que corresponde a fortalecer justamente la educación en los pueblos y nacionalidades indígenas. Para eso ya hay un decreto en el que se dispuso duplicar el presupuesto establecido para ello y hemos generado ya procesos de mesas inmediatas en educación para poder empezar a dar respuestas a este elemento. En lo que corresponde a salud, lo que se va a generar es que se determinó la emergencia y se declaró la emergencia de salud para que se pueda generar la compra inmediata de medicinas y que con esto podamos generar un proceso de abastecimiento directamente en todo el país del acceso a las medicinas, entendiendo que la salud para nosotros acá es un derecho y el Estado debe garantizar justamente a quienes menos tienen oportunidades el que puedan adquirir a ello. Y ahora hay otros elementos que tienen que ver sobre la minería, la extracción petrolera, el fortalecimiento de la economía, la inversión y la reactivación económica. Para eso se estableció en el Acuerdo por la Paz que durante 90 días se establecerán mesas técnicas que trabajarán todos estos puntos adelante en función de dar respuesta a ello. Y algunos de esos puntos tendrán que ir al Parlamento ecuatoriano para hacer reformatorias inmediatas a varias leyes que nos permitan realmente responder a esas necesidades, entendiendo que hay que generar procesos de reactivación económica y un punto que es fundamental, donde se generan los procesos de extracción petrolera y minera, de que de estos recursos que salen, son los que alimentan la economía del país, haya un porcentaje correspondiente a esos pueblos, nacionalidades y provincias de donde se está generando la extracción para fortalecer y que el beneficio que de alguna manera el país está obteniendo no solo sea un beneficio que llegue a los demás, sino que empiece por casa desde donde se generan los procesos de extracción. Todo esto, has mencionado solamente a los indígenas en ese acuerdo, pero todo eso es para toda la población, no solamente la indígena, ¿no? Y para Sí, todas las clases sociales. sí, corresponde a varios procesos que se han generado. Además, aquí tenemos algunos temas de ajustes en la canasta básica, de estabilización de precios del aceite. Ecuador se ha visto muy golpeado en lo que corresponde justamente a el importar el aceite para el producto ecuatoriano, tras lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, ha sido una afectación mundial, pero Ecuador se ha visto muy golpeado en este proceso. Es decir, aquí se han venido tomando medidas y decisiones. Ahora, en la parte política, lo que nosotros estamos generando es justamente estas mesas de diálogo con las bancadas para que ellos puedan plantear sus problemáticas y que en función de eso también se dé respuesta. Menciono quizás al movimiento indígena porque fueron quienes lideraron la lucha social y en función de eso se está dando respuesta a estas necesidades de manera directa. Pero aquí nosotros entendemos, y yo creo que ese es el mea culpa que estamos haciendo desde el gobierno nacional, de que hay cosas que se estaban haciendo mal, de que hay cosas que tenemos que corregir. Y justamente allí es donde el día de ayer se generaron cambios en varias carteras de Estado. Hay unas próximas que se van a hacer en estos días, donde estamos colocando justamente a hombres y mujeres que asuman ahora la responsabilidad de este nuevo reto, de lo que será cambiar la política pública y la inversión social para dar respuesta a los 17 millones de ecuatorianos ante la falta de oportunidades. Ahora, ustedes están claros que no, eso no va a alcanzar a todo el mundo y que eso va a ser motivo no solamente de la oposición democrática, sino de los más peligrosos, que son el Grupo de Puebla, sus seguidores, el narcotráfico, que es el otro gran problema que hay en toda América Latina, y su llegada por fin al poder en varios países y en varios congresos, con congresistas y demás, que lo van a utilizar justamente para llegar al poder utilizando las armas democráticas para luego acabar con la democracia. Estamos conscientes porque además no podemos dejar de lado que aquí la sombra de Rafael Correa sigue intentando generar procesos de desestabilización desde que salió del país y además que ellos han sido claros. Justamente previo al proceso de inicio de destitución del presidente, sus propios legisladores hablaban de que ellos iban a renunciar a los cargos en la Asamblea Nacional para que vayamos a nuevas elecciones y con eso generar el proceso de la muerte cruzada, que es algo que consta en nuestra Constitución, que establece que si el legislativo
genera un proceso de destitución del presidente, automáticamente ambos organismos desaparecen y se llama elecciones en 90 días, o viceversa, si el presidente de la República considera a su criterio que hay varios elementos establecidos en la Constitución que debe disolverse la Asamblea Nacional, él procede a disolverla y automáticamente ambos dejan de estar en el poder y se convocan elecciones. Ellos fueron claros, el correísmo lo dijo: queremos que Guillermo Lasso firme la muerte cruzada y vayamos a nuevas elecciones. Pero nosotros, entendiendo de que no podemos poner en riesgo justamente la democracia en el país al cumplir ese capricho para ir a unas elecciones donde se intente desde el correísmo y el socialismo del siglo XXI retomar el poder, es que decidimos actuar de otra manera y logramos que la democracia sea lo que se imponga. No por eso nos vamos a quedar dormidos a esperar que nuevamente vuelvan a generar otro proceso. Estamos llevando diálogos dentro de la parte política del gobierno de cómo vamos a generar procesos, no solo para dar respuesta a lo social, sino aquí también dar respuesta a lo político, porque al final del día, aquí lo que se intentó fue generar un proceso de desestabilización, donde existen responsables y donde ellos tendrán que asumir su responsabilidad sobre muchos hechos lamentables que no solo asediaron a los ecuatorianos en sus propios hogares, sino que además se constituyen en delitos que ellos tendrán que dar la cara frente a la justicia. Ahora, en Ecuador, a diferencia de la mayoría de nuestros países, sale la gente humilde que siente que está mejorando su vida gracias a las acciones sociales del gobierno, que el gobierno está para servir a la mayoría, ¿no? Y la mayoría es humilde, es pobre. Salen en los medios sociales diciendo: he logrado tal cosa, estoy contento o contenta por tal cosa que se ha logrado, ahora quisiéramos que pasara tal cosa. Es decir, ellos tienen acceso a los medios de comunicación de masas para decir lo que les gusta que se está haciendo y lo que piden que se haga. Sí, incluso uno de los procesos que para nosotros ha sido fundamental es que a través del Banco del Estado se generó un crédito del 1% hasta 30 años plazo. Era un proceso que se inició con primero unos 150 millones de dólares para todos aquellos que deseen emprender, sobre todo de las clases que más necesitan justamente que se les pueda inyectar economía para que puedan generar microemprendimientos que permitan fortalecerse. Y el movimiento indígena, que fue quien llevó la lucha durante estos 18 días, nos ha pedido que esto se extienda también a las comunidades, pueblos y nacionalidades, con lo cual ahí estamos viendo de que se ve de manera positiva las políticas sociales que se están tomando y que ahora lo que debemos hacer es incorporar a más ecuatorianos para que puedan ser beneficiarios. Pero además hay una decisión importante que tomó el presidente de la República para todos, sin importar de dónde son o de dónde corresponden, y es la condonación de deudas que no superen los $3,000 que se hayan generado. En el Ecuador tenemos un sistema donde al no pagar un préstamo, al no pagar solicitudes que se hayan hecho en el sistema bancario público o privado, se generan directamente procesos que van al sistema de riesgos, que eso siempre complica especialmente a quienes menos tienen oportunidades. Lo que se ha hecho es condonar todas las deudas correspondientes a menos de $3,000, con lo cual eso también genera un alivio económico al bolsillo de las familias ecuatorianas. Por lo cual las políticas sociales que estamos tomando van en ese sentido: generar mayor acceso a créditos para emprender, pero también condonar deudas que generen ese alivio económico en las familias, que es algo que hoy es pertinente y necesario frente a la crisis Ok, y esas familias que que están estamos viviendo. beneficiadas de ello, esas familias que se benefician de eso, salen en los medios diciendo: estoy contento porque tenía esta deuda, pero no podía pagarla por esto y esto y esto, y se está condenando la deuda para tratar de solucionar y el bienestar de la mayoría, gracias a este gobierno, con el apoyo de los demócratas de la oposición, para que la oposición no sienta: están haciendo propaganda política. No, ha existido una gran falla y es uno de los puntos que nosotros reconocemos, es lo que corresponde a la comunicación directamente de la gestión que se está haciendo desde el gobierno nacional. Yo creo que allí hay un punto de desconexión con la ciudadanía, se están haciendo cambios inmediatos, no solo para fortalecer, porque esto no es un tema de mejorar la imagen del presidente o fortalecer la imagen del presidente, sino del comunicar qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional, que la gente
conozca cuáles son los procesos que se están llevando a cabo y que entendamos de que sí hay un gobierno respondiendo a esas necesidades. Eso es un punto que ha sido muy crítico, no solo desde las movilizaciones, incluso previo Aló. a ello, desde la política siempre ha habido esa crítica y son procesos que tendremos justamente. Te estoy haciendo esas preguntas no solamente pensando en que te estoy entrevistando a ti como jefe de la bancada del gobierno de Ecuador y como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Ecuatoriana, sino hablando de la unidad de los demócratas por encima del partido político, ¿ok? La unidad por el país, pensando en mi gente, en mis políticos, en mis partidos políticos, en mi país, que no está unida a la oposición democrática. Y evidentemente eso es un problema muy grave porque frente a una narcotiranía, ¿no?, hay que estar unido y no estar pensando en egos. ¿Me explico? Sí, yo creo que hay un punto donde nosotros tenemos que fortalecer desde lo político el explicar por qué el modelo que nosotros estamos generando, no solo más allá de la democracia, es lo correcto, sino el riesgo que se tiene de volver a perder esta libertad que se tiene en varios puntos. Yo creo que hay elementos que para nosotros van a ser justamente fundamental corregir. El presidente ha convocado varios gabinetes durante estos días de lo político, de lo social, de lo económico, para hacer las revisiones internas. Y ahí entender de que ahora Ecuador va a ser la joya de la La joya de la corona. corona, porque de continuar en el único país que el socialismo no ha alcanzado. Y eso no quiere decir que ellos se quedarán tranquilos, por el contrario, buscarán de todas formas que eso se adelante, porque nuestro periodo termina en el año 2025 y quizás no sea lo más conveniente para ellos el que un modelo distinto al que está en la región pueda avanzar y sin duda estaremos preparados para responder a ello. Bueno, muchísimas gracias, Juan Fernando Flores, ¿no? Tú te interesas en la realidad venezolana además porque viviste en Venezuela un tiempo. Me decías que a los 16 años te interesó la política. Una cosa es interesarse en los ideales de un muchacho de 16 años y otra cosa es después que entró en la política o entraste en la política y ya has cumplido más de 30. ¿Cuál ha sido la diferencia que encuentras? ¿En qué cambiaron esos ideales? ¿Cambió algo? ¿Te decepcionó algo? ¿Descubriste algo? Yo creo que quizás la mayor decepción que se ha llevado es que lamentablemente a veces hace falta personas con mejores intenciones y buen camino para realmente ocupar los espacios de la política. Yo Sí, creo que el problema a veces no es que la política es mal, sino que las buenas personas no hacen lo que tienen que hacer para ocupar esos espacios y justamente son los malos políticos los que terminan adoptando ello. Yo empecé como dirigente estudiantil en la Universidad Simón Bolívar, la cual es mi alma mater y amo mucho porque allí fue donde me forjé y me formé para justamente hoy poder estar representando desde otra visión lo que, así como tengo elementos de decepción, hay elementos que se han valorizado y fortalecido mucho más, que es la importancia siempre de la libertad, de la democracia y el respeto a las instituciones. la Simón Bolívar de Venezuela, dices tú, de De Caracas. Caracas, sí. ¿Qué estudiaste allí? ¿En qué te graduaste? Estudié arquitectura. Ah, y arquitectura igual que mi hijo mayor. Bueno, un abrazo entonces y bueno, muchísima suerte y sigan discutiendo y solucionando los problemas, ¿no? Y uniéndose para luchar por la democracia, que es la primera No, lucha. claro que Y sí. luchar por la democracia es luchar por el pueblo, porque ustedes son servidores del pueblo, no el pueblo servidor de la dirigencia. Y tenga muchísimo cuidado, perdona que te esté hablando como un abuelito, ¿no? Tengan muchísimo cuidado con el narcotráfico, que es el otro Correcto. gran poder que ahora está unido con muchos gobiernos y muchos congresistas, ¿sí? No, así lo haremos y más bien muchas gracias y siempre a la orden desde Ecuador. Un abrazo.